Había como una fuerte tendencia de que Maximiliano Frontera pueda retener la intendencia en Villa Mercedes y que Claudio Poggi sea electo gobernador en el departamento de Pedernera y sobre todo en la ciudad de Villa Mercedes. Estamos en contacto con el periodista Eduardo Gargiulo también, quien nos va a ayudar, ¿no?, de alguna manera a analizar lo que ha sucedido en esta linda ciudad. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Emiliano te saluda. Hola Emiliano, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y la buena predisposición. ¿Estoy en lo correcto si digo que de alguna manera se terminó materializando esta percepción de esta reelección, de lo que terminó siendo como Frontera y la elección de Poggi gobernador en Villa Mercedes? Sí, creo que estás en lo correcto. La última semana, cuando vos conversabas con distintas personas de Sí. distintos ámbitos, incluso no politizadas, bueno, vos veías que había como una especie de corriente de simpatía entre el votante opositor, o llamémosle pollista, por así decirlo, y el propio votante de Frontera. Es como que la gente, o un sector de la ciudadanía, Sí. no visualizaba que fuera ningún tipo de problema que ambos pertenecieran a diferentes corrientes políticas. Creo que en definitiva había como un deseo mayoritario de cambio después de 4 décadas de un mismo régimen político, pero al mismo tiempo una especie de reconocimiento o puesta en valor de una gestión que fue importante, que ha sido importante, no se puede negar la cantidad de obras que se han hecho y tampoco el trabajo que se ha desarrollado en otros ámbitos que han sido, digamos, muy valorados, como puede ser el boleto gratuito, como puede ser el trabajo social, hay un fuerte trabajo social, que mucha gente lo desconoce porque no se ven y salen en los medios, pero yo te puedo decir que hay más de 100 o 150 comedores comunitarios que son asistidos por la municipalidad todos los fines de semana. Bien. ¿Está bien? Y no se ve eso. Yo me enteré por una cuestión, te diría, casi familiar, pero eso se encarga cada uno de los funcionarios de rango que tiene el municipio. Entonces me parece que eso, sumado al hecho de que no han existido grandes escándalos de corrupción, que ha sido una gestión más o menos prolija, porque salvo algunas denuncias del Tribunal de Contralor, que todavía siguen existiendo por la falta de informes y demás, no ha habido, digamos, un escándalo que vos dijeras, esto puede tumbar a un gobierno. Bien, bien. En definitiva, me parece que la gente valoró eso, la capacidad de trabajo que mostró el intendente, varias obras importantes, algunos derechos adquiridos, como esto, el boleto gratuito, que va más allá de los estudiantes, casi toda la ciudad. Y bueno, por eso es que se logró, digamos, esta reelección, a pesar de que en el departamento pierde el partido de Frontera, pero esto es exactamente lo mismo que aconteció hace 4 años, o sea que no hay mucha novedad. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? De alguna manera es un calco de lo que ocurrió 4 años y de lo que viene ocurriendo también hace mucho tiempo en Villa Mercedes, porque creo, vos corregime, ¿no? De las últimas 8 elecciones, 7, Villa Mercedes le ha dado la espalda fuertemente a la gestión del gobierno provincial. Sí. Durante sobre todo las últimas 2 gestiones de Alberto Rodríguez, Sí. el departamento Pedernera dejó de ser el bastión que le daba el triunfo al peronismo. ¿Te acuerdas que antes se decía eso? Claro, tal cual. Pero claro, estaban todavía juntos los hermanos. No nos olvidemos que hay un factor muy fuerte acá, que es el factor Merlo. Mario Raúl Merlo. Un hombre que, claro, fue 6 veces intendente, tiene un fuerte predicamento, una imagen positiva muy elevada, y muchos dicen que si hubiera sido candidato a intendente por la oposición, otro hubiera sido el resultado. Hoy recordemos que, digamos, el oficialismo mantuvo el caudal que tiene en las últimas elecciones, que entre un 42 y un 46%, sacó creo 45 y pico. Exacto. La gran diferencia acá fue que toda la oposición logró unirse gracias a la tan cuestionada ley de Lemas. Claro, terminó siendo el tiro por la culata, ¿no? Sí, totalmente. Si el peronismo terminó en su propia trampa, lo que no quería que pasara, esto es, pescando en la pecera, el núcleo duro peronista, no logró perforar ese núcleo, en tanto que para Claudio Poggi se le simplificaron las cosas, porque evidentemente hubiera sido muy difícil ponerse de acuerdo con el sector de Rodríguez A, con el sector de Giraudo y con el radicalismo en una sola lista. Hubiera sido imposible. Y cualquiera de esos sectores, vos fíjate que acá Luis Giraudo, por ejemplo, tiene cerca de 11.000 votos en Villa Mercedes. O sea, es muchísimo, gana su emblema, pero además el radicalismo sale en tercer lugar,
con cerca de 5.000 sufragios, que es en la figura del exintendente Miguel Ángel Bonino, y súmale que los dos sublemas que aporta Unidos, el partido de Adolfo Rodríguez Sá, también tiene una muy buena performance. Si esos sectores hubieran ido independientes, como ha pasado, por ejemplo, hace 2 años atrás, bueno, podría haberse dado quizás que aquí lograba la reelección más fácil Frontera y no ganaba por el departamento. Te pregunto porque vos recién explicabas algunos factores determinantes por el cual Villa Mercedes o Pedernera ha sido el bastión del oficialismo por mucho tiempo. En estos últimos años, o quizás últimos 2 años, y se ha vivido con mayor intensidad, a mi entender, en el último año, Frontera ha sido ya no víctima de Fuego Amigo, sino de una propia interna muy cruda, ¿no? que se ha vivido en el departamento de Pedernera y específicamente en la ciudad de Villa Mercedes. Esto lo terminó potenciando, terminó perjudicando a Anabela Lucero. ¿Cuál es el análisis que haces dentro de la estructura del oficialismo de por qué este desmoronamiento que se produjo en Villa Mercedes? Mira, creo que es el propio estilo de conducción que tiene el intendente, que para muchos es inasible, es difícil de interpretar, porque fíjate que sin ser un gran conductor político, ¿sí? Porque no se le reconocen grandes virtudes como estratega político, ha logrado con su propio estilo y con una gran capacidad de trabajo, bueno, que su figura se fuera potenciando y en estos casos incluso victimizando a los ojos de la ciudadanía. Vos fíjate lo que hace Frontera en su forma de conducción, evidentemente ha provocado, bueno, mucho malestar, porque él gobierna al margen del partido, a pesar de que lo preside, el departamental casi estuvo cerrado permanentemente, o sea, no se recuesta en los grandes dirigentes históricos, al margen de sus propios legisladores, porque no hay ninguno que crezca, ni como diputado ni como concejal, es solo su figura, y al margen también de los punteros políticos. Es decir, se salteó toda la jerarquía política y de estructura que suele tener el justicialismo como, digamos, esa maquinaria infernal que gana todas las elecciones. Bueno, él directamente va a los barrios y se junta con los vecinalistas, va a los clubes y se junta con los dirigentes deportivos. Pero vos fíjate que a veces lo acompaña 1 o 2 funcionarios, o 3 con prensa. No va con el puntero del barrio, no va con el dirigente político que vos decís, no, este es el jefe del circuito, lo hace solo. Entonces, esto naturalmente contraviene todos los usos y costumbres que existen en la liturgia peronista. Es decir, ¿cómo te vas a saltear vos todo ese nivel de jerarquía? Vas a un barrio y no me avisas a mí que soy jefe del circuito. ¿Yo quién soy? Yo soy el intendente. Y va, te das cuenta, y va. El tipo va, pone la cabeza, pone el cuerpo, o sea, una capacidad de trabajo increíble, pero que no la está delegando ni la está compartiendo con nadie. Todo depende de su figura. Por eso es que algunos dicen incluso qué hubiera pasado si Maximiliano Frontera hubiera sido el candidato a vicegobernador de Gato Fernández, o si hubiera sido incluso el propio candidato a gobernador, que hubiera puesto el oficialismo junto a los otros, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo descreo esta teoría. Yo creo que a la gente le gustó la conducción de Frontera en el orden municipal, que fuera así, que se despegara de la vieja dirigencia, y si vos analizás su gabinete, sus secretarios, no hay ninguno que vos puedas decir pertenece a la vieja guardia peronista, ninguno. A los sumo lo podés criticar por la falta de experiencia, porque son muy nuevos, porque no tienen perfil político. Sí, te lo tomo, lo criticamos si vos querés, pero no le vas a poder decir nunca que está, digamos, recostándose en la vieja guardia o en dirigentes desprestigiados, que ya están quemados, más que gastados, ¿no? Esa crisis de representación que hay, que ha sufrido también, digo, de manera transversal el oficialismo, con un transversamiento generacional que no llegó por parte de Alberto Rodríguez Sá, sí se pudo materializar quizás en el único lugar que es Villa Mercedes. Sí, pero además estamos frente a un dirigente que estuvo omnipresente. Si vos te fijas en las redes sociales, en la información que deviene de las fuentes oficiales, bueno, un hombre que a las 7 de la mañana ya está laburando y que va a la mañana a visitar una obra, al mediodía te da una conferencia de prensa, a las 2 de la tarde te está visitando a un club de barrio, a las 7 de la tarde está festejando el cumpleaños en un jardín de infantes y a las 10 de la noche está entregando pelotas en un club de fútbol. Es decir, esta omnipresencia de la figura del intendente
en el tete-a-tete, en el cara a cara cotidiano, evidentemente le ha permitido una instalación muy fuerte en menos de 4 Cuerpo a años. cuerpo. Claro, es decir, en tiempos donde reina la era digital, Sí. donde pareciera ser que todo se hace a través de las redes y con eso alcanza, bueno, fíjate cómo le fue a Gato Fernández, ¿sí? Con toda la potente campaña que le hicieron en términos digitales, y cómo le fue a Frontera, que sin tener toda esa apoyatura digital, es un hombre que está todo el día en la calle. ¿Está bien? Vos me dirás, che, pero ¿para qué va un cumpleaños de un jardín de infantes a las 7 de la tarde? Bueno, evidentemente, lo que a uno le puede parecer como analista político, como periodista, a él le rindió sus frutos. La gente lo quiere ver cerca, ¿está bien? Más allá que, obviamente, esas visitas todas tenían detrás entregar algo, ¿sí? Desde llevar una torta de cumpleaños Seguro, a entregar un subsidio. O sea, no podemos desconocer tampoco que esta maquinaria política se alimenta con recursos económicos. Desde hace 2 años, en las últimas elecciones legislativas, también a nivel nacional, se ha visto ya un descreimiento de la gente, cada vez más alejada de la política, o de no ir a votar, o voto en blanco. Hay mucha gente que se ha decidido por no votar, ¿no? Enojado, descreídos con la política. Sin embargo, el caudal, creo que el porcentaje en Villa Mercedes, vos corregime, fue del 90%. Digo, había una necesidad de la gente de ir a las urnas. Sí, no sé si había tanta necesidad o fue compelida por, digamos, la gran cantidad de compromisos económicos que fueron asumiendo los diferentes sublemas. No te olvides que había 17 sublemas del oficialismo y 11 de la oposición. O sea, había 28 con intendentes, pero si vos sumas la lista de concejales llegaban a 61. Entonces, ha habido un fuerte despliegue económico de todos los sublemas y sobre todo del oficialismo, claro está. Y eso también, bueno, obliga a mucha gente, en términos de gratitud, ese día a ir a votar. Pero vos fíjate que evidentemente, a pesar de haber llevado tantos sublemas y tantas listas del oficialismo, no es que arrasó ni mucho menos. Y eso te iba a decir. Logró ganar ajustadamente por 5 o 6 puntos. Sí. Hubo una buena elección de los sublemas de la oposición, especialmente los 3 que se presumía que podía ser, ¿no es cierto? Avanzar, Frente Nuevo del Liraudo y Valeria Lange con Avanzar imponiendo el radicalismo. Pero bueno, no les alcanzó, pero insisto, si no hubiera sido el candidato Frontera, seguramente la oposición podría haber ganado. Bueno, no hubo tijera en Villa Mercedes, hubo guillotina. No creo en eso de que haya tanta tijera, ni que los propios dirigentes salgan a repartir el voto cruzado. No, porque son riesgos demasiado grandes que se asumirían, y no es una ciudad tan grande como para que vos no te enteres de ese tipo de jugarretas. No, pero digo, de la gente, hubo un corte de boleta, de la gente. Pero no fue tan importante, Sí. ¿No Bien, crees que fue bien, tanto? Bien. Porque, ¿sabes por qué te digo? Parecía ser más por la diferencia que saca Frontera, pero históricamente hay mucha gente que solamente vota a los ejecutivos. Bien. De hecho, por ejemplo, llega una presidencial y vos te encontrás en las mesas. Yo he sido fiscal en muchas elecciones y como periodista también he cubierto muchas, y te encontrás que en el sobre viene un solo voto y es la categoría de presidente. Y algo parecido pasa con gobernador y algo parecido pasa con intendente. Es como que hay un votante enojado, sí, con los legisladores sobre todo, pero cuando tiene que votar en ejecutivo dice, yo por lo menos voto al presidente, o al gobernador, o al intendente. Y eso, más algunos cortes que siempre hay, es lo que parecía ser como que acrecienta el corte. Bien. Pero ya te digo, no es que haya un corte tan cruzado, ni mucho menos. Creo fundamentalmente que la figura de Frontera ha crecido muchísimo en este tiempo. ¿Te das cuenta? Muchísimo. Entonces, hoy por hoy, vos medís dentro del justicialismo imágenes de políticos y te encontrás que siempre está al tope Frontera. Bien. De allí para abajo, los otros están muy por debajo. Y eso que miden a diputados provinciales, que supuestamente tienen una fuerte actividad, a los concejales, o a los que ocupan cargos relevantes, como en la UPRO, en el Molino Fénix, etcétera. Y su figura se ha despegado bastante. Y esto se trasladó en términos electorales. Y con esta descripción que vas haciendo, ya también vamos materializando esto de que la gente, de alguna manera, ha dejado de votar partidos políticos, ¿no? Vota a la persona. Sí, vota a la persona, yo no tengo ninguna duda que
la oposición pudo hacer lo que pudo hacer porque hubo un reconocimiento explícito al liderazgo de Poggi, y que Poggi supo mantenerse en los últimos 6, 7 años como el dirigente con mayor coraje, con mayor vocación de poder para enfrentar este régimen que ha acumulado un poder inmenso en 4 décadas. De hecho, uno dice, perdió las elecciones, pero si vos te fijas el caudal político que le ha quedado, con mayoría en las 2 cámaras legislativas, con todos los jueces nombrados a su dedo, inclusive en el Superior Tribunal de Justicia, con la mayoría de las intendencias y comisionados municipales, salvo las 3 o 4 más grandes, que serían San Luis, La Punta, Merlo y alguna otra por allí. Evidentemente, para Poggi no va a ser fácil la gobernabilidad, teniendo, por supuesto, estos obstáculos. ¿Sí? Porque vos imagínate, ¿dónde se nombran los jueces y los magistrados? En el Senado. Exactamente. ¿Dónde te garantizan a vos la gobernabilidad cuando vos necesitas aprobar tus propias normas? En las cámaras. Entonces, esto va a requerir la búsqueda de consensos, la negociación, el mismo pacto político, que no es una mala palabra. Si estamos en política, hablando de política, es obvio que los grandes referentes tienen que pactar determinadas condiciones. Bueno, yo creo que la sociedad está esperando eso, que haya grandeza por parte de los grandes contendientes de esta elección que ya pasó, y que estos casi 6 meses sirvan para eso, para que triunfe la mejor política, que es la búsqueda de acuerdos. Así haya que hacer alguna agachada a veces, bueno, ¿no? Exactamente, que cuesta ver ese tipo de gestos, pero en esto que me decís, y me quedo con esto último, ¿no? De la gente ya también, más allá de lo que tiene que ver la contienda electoral y el desgaste, que se termina, o debería terminar el 11 de junio, ¿crees en San Luis, avisorás que puede llegar a haber una transición ordenada? Sinceramente, no, soy un poco pesimista al respecto. Soy un poco pesimista por las señales, las pocas señales que hemos tenido hasta el momento por parte del propio gobernador Alberto Rodríguez Sá. Estamos allí 12 días y no ha reconocido la derrota, no ha llamado a su adversario, simplemente publicó una foto sonriente con sus funcionarios como queriendo comunicar, che muchachos, acá no pasó nada, sigue todo igual. Uno esperaría que se respetaran esos usos y costumbres, esa cortesía por parte del derrotado, que lo llama, que ganó, y dice, che, te felicito, te deseo lo mejor, me pongo a tu disposición para esto que se viene. Uno esperaría eso. Bueno, eso no apareció, por eso no soy muy optimista al respecto. Eduardo, querido, es un placer siempre escucharte y gracias por tu tiempo, ¿eh? No, te agradezco la generosidad de tus palabras y bueno, buena tarde, che, nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Pero con todo gusto. Eduardo Gargiulo, periodista, analista político también, para entender un poco y vamos a seguir federalizando lo que ha dejado los resultados de la elección y de lo que ha ocurrido el 11 de junio. Amigos, 19...